y me golpeé el coxis. Entonces estaba muy adolorido y no podía mantenerme 10, 15 minutos sentado porque me desesperaba del dolor. Entonces no me animé a dar la clase. Me hicieron radiografía y fue una fisura del coxis. Ahí estoy en una terapia, porque eso no hay nada que hacer ahí, solo esperar que el hueso solo haga su proceso de soldar. Y pues ahí con terapia esperando recuperarme. Entonces por eso no pude el jueves pasado dar la clase. Pero pues bendito el Eterno, ya estamos hoy otra vez todos conectados y saludo a todos los hermanos que están llegando a este canal de GoToMeeting de MS Shalom Internacional para conectarse con esta clase de exégesis hebrea. Hoy finalizamos la tercera parte de la clase de los misterios del reino. Estamos finalizando el segundo nivel de interpretación. Estamos mirando las alegorías y pues analizando cómo la palabra está ahí, está escrita por medio de muchas alegorías o formas simbólicas, simbolismos, figuras que utilizaban los sabios para dar sus enseñanzas. Lo que hizo Yeshua cuando estuvo hablando en el primer siglo, cuando estuvo aquí en la Eretz, en la tierra de la Eretz, estuvo en medio de los yahuditas, él les habló por medio de alegorías. El propósito realmente era que ellos no entendieran, y por eso les fue puesto un velo para que no entendieran las figuras por las cuales el Mesías les hablaba de sus misterios, para que no creyeran, aunque lo estuvieran viendo. No creyeran que él era el Mesías, así lo estuvieran viendo. Así de esa forma, él podría alcanzar todas esas ovejas que pertenecían a su redil, pero que no estaban en el redil, cuya personalidad y cuya identidad había sido desviada, de tal manera que estaba hablando de Efraín y él quería alcanzar a Efraín, se presentó ante los yahuditas como el Mashiach, pero les habló por figuras para que no entendieran, de tal manera que ellos no pudieron entender que él era el Mesías, pero eso fue un propósito para poder llegar a nosotros, a toda la casa de Israel, a Efraín disperso, y poder alcanzar en medio de todas las naciones, de todos los rincones, a los dispersos de Efraín, de tal manera que pudieran también darle salvación. Y como escribe Rab Shaul, dice, y luego todo Israel será salvo, cuando haya venido la plenitud de los gentiles, o sea, Melos Hagoyim, aquellos que fueron profetizados por Jacob, nuestro padre Jacob, a Efraín, donde le dijo que su descendencia sería la multitud de los gentiles. Esa plenitud debía retornar, es lo que Rab Shaul hablaba. Por eso dice luego todo Israel, que es decir, Efraín, la plenitud de los gentiles, las 10 tribus dispersas, y Judá, quien también ha estado disperso, porque Judá también ha estado disperso en todos los 4 vientos, también ha sido disperso Judá, porque para que todos volvamos a ser un solo reino, Israel. Entonces se utilizó mucho esas figuras, esos alegorías, y vamos a finalizar aquí con una de las alegorías. Es la semana pasada, la semana antepasada estuvimos haciendo un estudio sobre unas de las parábolas donde estábamos observando cómo la palabra estaba hablando acerca de los hijos del reino y los hijos de las tinieblas, y entendamos con los hijos del reino como todos aquellos que oyen la voz del Mesías y la siguen. Por el contrario, los hijos de las tinieblas son aquellos que al escuchar la voz endurecen sus corazones para no alcanzar esa gracia y esa misericordia. Por eso se dijo de Judas, o sea, Judas de Iscariote, Judas Iscariote, que solo se perdió el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura, de tal manera que, aunque era judío, era un hijo de las tinieblas. Entonces, ¿cómo se puede distinguir de un hijo del reino con un hijo de las tinieblas? Porque se distingue por el fruto, porque los hijos del reino oyen la voz de él y obedecen, siguen. Entonces, cuando vienen a practicar es cuando podemos ver realmente
¿quiénes son los hijos del reino? Por eso es que Yeshua dijo, por sus frutos los conoceréis. Por el contrario, a un hijo de las tinieblas también es distinguido por su fruto. Ahora, hay muchos hijos del reino que están viviendo como hijos de las tinieblas, que están allí en medio de todos ellos. Pero esos hijos del reino oyen, están oyendo y oirán la voz del Mesías y se limpiarán, se sacudirán, se limpiarán de toda contaminación y cruzarán el Mar Rojo para entrar a la tierra prometida, a la Eres, como hijos del reino que son, aunque su identidad en estos momentos les diga otra cosa. Vamos a mirar otra de las parábolas, está en Mateo 13, 44, 45. Por favor, todos van a ir allá a sus Biblias. Mateo 13, 44 al 45. Bueno, vamos a pedirle un favor a uno de los hermanos que nos haga la lectura. El hermano, vamos a mirar aquí. El hermano Manuel Zambrano, por favor, ayúdenos con esta lectura. No, hoy no voy a poner PowerPoint. Voy a estar solo así con en la cámara encendida. Ahora tengo versión Reina Valera. Ok, por favor. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Sí, todo desde el 44 hasta el 46. ¿No? ¿Se le cayó la llamada al hermano Manuel? Acá lo tengo, More. Por favor, hermana, porque parece que al hermano Manuel se le cayó la señal. Por eso no estoy trabajando así sin poder, porque está la señal muy mala. Hermana Alba. Sí, señor. Por favor. El reino del cielo es como un tesoro escondido en el campo que un hombre descubrió y luego escondió y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante que buscaba perlas finas. Y cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Entonces nos está diciendo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Empezamos a ver otra vez las comparaciones. Como un tesoro escondido en el campo. Entonces, si empezamos a desarrollar la alegoría, o sea, a descubrir las figuras o de sanidad para poder entender la parábola, entonces se está haciendo la comparación y dice que es como un tesoro escondido. Entonces viene la primera pregunta. Vamos a ver a quién le preguntamos. Vamos a mirar. El hermano Jaime Alberto, ¿puede abrir su micrófono? Shalom, mi pastor. Shalom, mi hermano Jaime Alberto, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias al Eterno, mi pastor. Ah, qué bueno escucharlo, mi hermano. Mi hermano Jaime Alberto, ¿quién cree usted que es ese tesoro escondido en el campo? ¿Y quién cree que es el tesoro escondido en el campo? Ajá. El tesoro escondido en el campo es nuestro Adón. Bueno, vamos a ver qué nos dice la hermana Lucila Niño. ¿Puedo poner su micrófono? Allá en la ciudad de Bucaramanga. Amén, aquí está el esposo. Ah, bueno, el hermano Javier. ¿Qué más, mi hermano Javier? ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias al Eterno. Muy bendecido por el Eterno. Contento. Qué bueno. Baruch Hachem, bendito sea él y bendito es su nombre. Mi hermano.
¿Quién cree usted que es ese tesoro escondido? Pues creo que la Torá, ¿no? Porque La pues, Torá. está revelada a los ojos de los hombres y está en el campo que es el mundo, ¿no? Bueno, el hermano Javier lo ve como si fuese la Torá. Vamos a hacerle la pregunta a un tercer hermano. ¿Hay algún hermano que quiera poner su micrófono voluntariamente y participar, decir quién cree que es ese tesoro escondido? Amén, More. Hermana Estela, shalom. Shalom, More. Es la Torá, More. Jeremías 33:3 dice también, clama a mí, yo te responderé y te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También habla de la Torá. Los tesoros que se encuentran escondidos son la revelación de la Torá. Ajá. Bueno, la hermana Estela también dice que es la Torá. Pero vamos a mirar el texto. Vamos a pedirle el favor, hermana Estela, lea Salmo 135:4, por favor. Sí, señor. Salmo 35:4. Ajá. Antes de que lo lea, voy a hacer lectura. A la hermana Alba ya leyó todo el pasaje bíblico, ya que es importante tener en cuenta su contexto. Y Leo dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido en el campo. Tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y luego escondió, y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Eterno. Entonces, además, el reino del cielo es como un comerciante que buscaba perlas finas. Cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, por favor, hermana Estela, lea Salmo 135:4 y el hermano Javier busca Éxodo 19:5. Yahweh es el tesoro escondido. Amén. Lea. Dice, yo sé que Yahweh es grande, el eterno nuestro más que todos los dioses. 135:4, mi hermana. Ay, perdón. Dice que Yahweh ha escogido a Jacob para sí, a Israel como su especial tesoro. Amén. Y miremos, hermano Javier, Éxodo 19:5. Israel. Hermano Javier. Sí, señor. Por favor, Éxodo 19:5. Amén, pastor. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Adón Yeshua. No, Éxodo 19:5. Ay, perdón. Ese fue para Hechos. ¿Lo leo, More? Déjame, si ya lo tiene ahí, hermana Estela. Hágale. Sí. Ya lo tengo aquí. 19:5. Dice, ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardares mi pacto, entonces vosotros seréis mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ajá, ahí dice mi predilección. ¿Cómo dice en la Biblia del hermano Javier? Amén, dice. Muy especial. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ajá, en este texto 19:5 vamos a entender los dos puntos. ¿Quién es el tesoro y cuál es el campo? ¿Qué dice ahí? ¿Mi especial tesoro entre qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra. Entonces, el hombre encontró el tesoro escondido ¿en dónde? En el campo. Entonces, ¿quién es el tesoro? Israel. Israel, More. Aleluya. Israel, sí, señores. Israel es ese tesoro escondido. Y entonces, ¿cuál es el campo?
La Torá. El hombre, more. Miren lo que dice, miren la segunda parte de 5. Ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad toda la tierra es mía. ¿Cuál es el campo? El mundo. El mundo, claro que sí, amado pastor Dagoberto. El mundo es ese campo, toda la tierra. ¿Ve? Entonces dice que el hombre, dice que es como un tesoro escondido en el campo que un hombre descubrió y luego escondió. ¿Quién es ese hombre que encontró, que descubrió ese tesoro y luego lo escondió? Yeshua. Amén. Hashem. Yeshua es el hombre que descubrió el tesoro. Vamos a mirar el campo, es ese tesoro, es el mundo, la tierra es ese campo, el tesoro es Israel. Y el hombre que lo encuentra es Yeshua, y mire lo que dice, luego lo escondió y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si Yeshua es el hombre que vende todo lo que tiene para comprar ese campo, miremos qué dice Hechos 5:31. Hermano, a ver, otro hermano diferente a la hermana Estela y al hermano Javier, otro hermano que nos quiera ayudar con esta lectura, Hechos 5:31. Amore, qué pena, hace un rato se me apagó el teléfono y quedé fuera de conexión, qué pena. Luego fuera del ring. Sí, sí. ¿Tiene ahí Hechos, hermano Manuel? Hechos 5:31. Sí, señor, acá lo tengo. Hechos 5:31. Amén. A este Elohim lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Entonces dice que a este Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces vamos a comprender un versículo que muchas veces nos ponemos a buscarles explicaciones. Resulta que esta parábola nos dice que el hombre dice que vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué era todo lo que tenía Yeshua? Hermano Manuel, ¿qué era todo lo que tenía Yeshua? ¿La Torá? ¿Él vendió la Torá? Ah, no. ¿Qué fue lo que vendió por ese tesoro, por ese campo para poder encontrar su tesoro? La sangre. Su vida. Entonces aquí dice la parábola que el hombre vendió todo lo que tenía para comprar el campo. Pero ¿por qué el hombre vende todo lo que tiene para comprar el campo? Porque en el campo hay algo que le interesa, hay algo que está escondido. ¿Qué es eso que está en el campo? Cuando decimos el campo, ¿qué es eso que está en medio de todas las naciones? Su pueblo Israel, su tesoro. Aleluya. Entonces el hombre entrega todo lo que tiene, que es su propia vida. Por eso es que está escrito, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice que de tal manera amó al mundo, o sea, compró ese campo. Él compró el campo con su vida. Pero ¿qué pasa? En ese campo está algo especial, su tesoro. ¿Quién es su tesoro? Para que todo aquel que en él crea. O sea que compró ese campo para salvar no a todo el mundo, sino a todos los que crean en él, que es su especial tesoro. Por eso es que está escrito allá en Hechos 5:31, a este Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea que el precio que él pagó en el madero, entregando su propia vida, derramando su sangre, fue para poder hallar o encontrar ese especial tesoro que es su pueblo Israel, inmerso en los 4 extremos de la tierra. Y aclaremos que todo aquel que aún no tenga descendencia israelita, pero que
entre al pacto de la Torá, que primero crea en Yeshua y sea justificado por el sacrificio en el madero y guarde todos sus mandamientos, entra al pacto, en el pacto de la Torá se hace un israelita, de tal manera que viene a ser parte de ese tesoro que está allí en el campo. Entonces, ahí estamos viendo en esta parábola precisamente todo el significado que hemos estado viendo en las demás parábolas, y aquí estamos viendo unos hijos del reino y unos hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas están en el mismo campo, pero los hijos del reino son ese especial tesoro. ¿Cómo podemos distinguir a ese especial tesoro, los hijos del reino? Todos aquellos que oyen su voz y guardan sus mandamientos. Yeshua lo dijo. Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es el especial tesoro, y ese especial tesoro está en el campo, o sea, en los cuatro extremos de la tierra está ese tesoro, y ese tesoro es el que, por el que compró, pagó con su propia vida allí en el madero. Entonces ahí vemos una forma explicada también de poder entender eso que está escrito. Dice que amó al mundo, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa expresión de, porque de tal manera amó al mundo, debemos entenderla como que con su vida compró todo el campo, pero con un objetivo, que su tesoro fuera rescatado. ¿Alguien quería decir algo? ¿Hay alguien que quiera dar un aporte, una opinión sobre este tema del tesoro escondido? La hermana Estela, ¿qué dice? More, me quedó claro. Amén. Bendito el Eterno. No aporto porque está bien clarito especificado. Ah, bueno. Sí, es fácil entenderlo utilizando precisamente, pudiendo despejar esas alegorías, esas figuras que se presentan ahí y poderlo comprender mejor. Bien, entonces queda entendida esa parábola como uno de los misterios del reino, que está hablando precisamente sobre Israel, sobre el propósito de Yeshua de restaurar toda la casa de Israel, y por el cual pagó un precio en el madero, compró el campo. Yeshua compró ese campo. Amén. Vamos a entrar a mirar otra parábola. Y esta parábola es muy sencilla. Esta parábola solo la miramos por encimita porque casi prácticamente sigue el hilo de la enseñanza que hemos estado viendo a través de las parábolas. Está en Mateo 13 del 47 al 50. Ahí continuamos. Vamos a pedirle el favor el pastor Dagoberto. ¿Tendrá la suficiente señal para hacernos lectura, pastor Dagoberto? Allá, pastor en la costa, pastor Dagoberto. Vamos a ver si él puede abrir su micrófono en el lugar donde se encuentra. A veces es muy difícil la señal. Está, pero se le cae la llamada. Entonces, parece que no le está siendo posible. Entonces vamos a continuar con los hermanos que están participando con las lecturas, y para que nos ayuden a leer. Entonces amén, vamos. Pastor, yo ya tengo la cita. ¿Gusta que la lea? Claro que sí, mi hermana María Hernández. Qué bueno que más hermanos participen. Hermana María, por favor, háganos esa lectura. Capítulo 13, versículo 47 al 50 de Mateo. Amén. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recoge lo bueno en cestas y lo malo echa afuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y el versículo 51 les dice Yeshua, ¿han entendido todas estas cosas? Ellos dijeron, sí. Él les dijo, por eso todo escriba instruido en el reino del cielo es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Cuando Yeshua terminó esto,
comparaciones salió de allí. Él les hizo las preguntas, ¿entendieron? Y le dijeron sí. Entonces, está diciendo que el reino del cielo es como una red que echaron en el mar y junto a toda clase de peces. ¿Cuál sería la red en este caso? More, la red es la palabra. Amén. Gracias, hermana Estela. Sí, señora. Esta parábola coincide un poco con la parábola del sembrador donde tiran la semilla en diferentes campos. Sin embargo, esa parábola nos mostraba solo dos clases de personas, los hijos del reino y los hijos de las tinieblas. Los hijos del reino en diferentes situaciones o por diferentes circunstancias no daban fruto, pero los hijos del reino siempre terminan dando fruto. Entonces, aquí estamos mirando en esta parábola y dice, nos está diciendo que es como una red que echaron en el mar. La hermana Estela ya dijo, la red es la palabra. Amén, esa es la red, su Torah, toda su palabra. Pero, ¿cuál es el mar? Las naciones. Los pueblos. El mundo, Las More. naciones. Amén. Tenemos claro que el mar, las muchas aguas siempre han representado a las naciones, a todas las personas, al mundo, todos los pueblos. Eso es el mar. Eso quiere decir que la palabra fue predicada en todas las naciones, en todo el mundo, en los cuatro extremos. Es predicada su Torah. Dice, luego dice, en el mar y junto a toda clase de peces. ¿A qué se refiere con toda clase de peces? Amén. A todas las personas, More. Ajá, en ese caso, como dice toda clase de peces, en el mar encontramos muchas clases de peces. Podríamos ver que a todo tipo de raza, pueblo, tribu, lengua, les es predicada esta Torah. ¿Ve? Por eso dice que a toda clase de peces. Esta Torah está llegando a todos los lugares, a todos los pueblos, está llegando esta Torah. Dice, cuando se llenó, la sacaron a la playa. ¿Qué quiere decir que cuando se llenó? Es lo que dice allí Rab Shaul cuando dice, y cuando haya llegado la plenitud de los gentiles, o sea, el momento en que se ha llenado, se ha acabado el tiempo. Entonces dice que cuando se llenó la sacaron a la playa y sentados recogieron lo bueno en canastas y echaron fuera lo malo. Mire que dice que recogieron lo bueno en canastas y ¿qué pasó con lo malo? Lo echaron fuera. Lo echaron fuera, lo sacaron. O sea, lo sacaron, ¿cierto? Sí, señor. Todo lo malo lo sacaron, lo bueno lo dejaron en canastas. Esto tiene una similitud con algo que está allí escrito en Mateo 24, donde dice que, refiriéndose al fin del mundo, será como en los tiempos de Noé, donde dice que unos entraron al arca y los demás fueron llevados por el diluvio. Aquí también son echados fuera. De ahí que este tipo de parábolas nos empiezan a dar un aire o un sentido en cuanto a aquella tipo de doctrina que se enseñó durante mucho tiempo, donde la iglesia cristiana era arrebatada, recogida para llevar al cielo, y aquí se quedaban los judíos o el pueblo de Israel sufriendo y todo, y los cristianos que nunca guardaron la Torá allá en el reino de los cielos haciendo fiesta. Pero resulta que en esta parábola nos voltean el sartén y nos ponen las cosas al contrario y nos ayudan a entender que los que son echados fuera, los que son llevados, son precisamente los que son echados al fuego. Pero los que se quedan ahí, los que se quedan en la canasta o los que se quedan en el arca, eran los que se salvaban. Entonces, para que entendamos un poco cómo se ha interpretado mal el sentido de las enseñanzas y se crearon doctrinas un poco fuera del contexto mismo de lo que la palabra nos dice. Así que aquella parábola que Yeshua dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Nos está diciendo que la tomada es la que es echada al fuego y la dejada es la que queda para reinar en el reinado milenial. Asimismo, también dice que un hombre y una mujer estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado, entonces estarán durmiendo en una cama. Entonces está también nuevamente diciendo lo mismo. Los que son tomados son los que son echados fuera.
Y en esta parábola estamos viendo precisamente que son echados fuera. ¿Quiénes fueron echados fuera? Los que no eran hijos del reino, o sea, los que no dieron fruto, lo malo. Por eso es que Yeshua fue tan claro diciendo que por sus frutos los conoceréis. Porque no se puede recoger manzanas de un árbol de peras. Entonces, los malos serán echados fuera, los que no dieron buenos frutos. Y dice que así será el fin del mundo. Saldrán los mensajeros, o sea, esos son los que recogieron, esos fueron los que echaron en la canasta y los que echaron fuera. Dice que salieron los mensajeros y apartarán los malos de entre los justos. Miren lo que hace, apartarán los malos de entre los justos. O sea que esta parábola está conservando el mismo sentido de la parábola de el trigo y la cizaña, de la parábola del sembrador, y nos está mostrando prácticamente el mismo sentido, y es entender que hay malos y hay justos. Y dice que los mensajeros apartarán a los malos de entre los justos. Es lo mismo que nos está diciendo en la parábola de la cizaña. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces vendrán los mensajeros y quitarán la cizaña y la apartarán del trigo. Entonces aquí serán apartados los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. ¿A quiénes serán echados en el horno de fuego? Los malos. Dice, allí habrá llanto y crujir de dientes. Estamos hablando del momento en que serán destruidos todos aquellos que no fueron hallados justos. Entonces, no sé si tengan ahí, con respecto a esta parábola, alguna pregunta. Pregunta. Sí, señor. Cuando habla de que serán echados en el lago de fuego, ¿es para los que no obedecieron la Torá o ahí sería para los ángeles los que conocen la majestad del Eterno, el poder del Eterno, que conocen su gran? Los echados en el fuego son los que van a ser destruidos, es decir, los malos. Los que no fueron hallados justos. Entonces, pero ya serían destruidos, ¿cierto? No serían echados como en una paila ahí como nos enseña el cristianismo. El cuento de la paila mocha, así decían en mis tiempos. No. Son echados al fuego, el fuego eterno. Es una forma de hablar de destrucción. Son destruidos por la eternidad, donde su recuerdo no estará más. Nosotros pensamos que vamos a ver a la gente allá ardiendo y para poderle decir, si ve, yo le dije que me hiciera caso. Yo le dije que obedeciera, pero no hizo caso. Mírenlo allá en la paila ardiendo, retorciéndose, y va a estar toda la eternidad retorciéndose. No, eso no es así. Simplemente serán echados al fuego y serán destruidos y no podrán disfrutar del premio. ¿Cuál es el castigo? No poder disfrutar del premio. Nosotros tenemos que empezar a ver esto. Por eso tenemos que ver que poder disfrutar del reino es el premio, es un premio. ¿Y cuál es el castigo? No poder disfrutar, ser echados al fuego eterno, es decir, destruidos por la eternidad. No habrá más recuerdo, pero no podremos disfrutar del premio que es precisamente reinar con Yeshua. Entonces, de ahí que son los malos los que son echados al fuego, los que serán tomados para ser echados al fuego. Gracias, More. Ok, mi hermano Oscar. Pastor. ¿Señor? Pastor. Sí, señor, hermano Javier, dígame. No, pues un aporte, ¿no? Pues uno pues agradecido con Yahweh por que la enseñanza de la Torah pues tanta riqueza que, como dice ahí en Juan 17:3, que esta es la eternidad, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, ¿no? Entonces, pues aquí uno encuentra mucha más información, porque como uno pues generalmente no se tenía en cuenta a los profetas para saber que, o sea, como tener claro que ellos nos hablaban era nosotros, y como la iglesia está como tan aparte del pueblo de Israel, pues no entienden la profecía como tal, ¿no? Entonces, que estaba leyendo la que otra vez usted como que no la leyó, que decía Jeremías 16:16, he aquí yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado
y por todas las cavernas de los peñascos. Entonces, viendo uno esa riqueza tan grande ahí, que no solo pescadores, pues ahora nos están pescando, nos dejamos pescar, pero después va a ser más difícil, ¿no? Después viene la cacería. Ay, padre. Pastor, buenas noches. Una pregunta. Sí, mi hermana, En este caso dice que los que serán echados al fuego eterno para destrucción y que no podrán disfrutar del premio son las personas con malos frutos. Ajá. Dentro del cristianismo, ¿cómo? Es que no sé cómo plantearlo. Nosotros vamos a heredar las promesas de nuestro Padre eterno. Somos los que regresamos a la raíz de la Torá, al pueblo de Israel, o todos los cristianos, incluyendo católicos y los cristianos evangélicos, ¿ellos también van a entrar o ellos serán excluidos? Mi hermana María, a ver, yo le respondo. Cuando uno lee la escritura, pues uno mira una probabilidad, y la probabilidad cuando habla del fruto se refiere a aquel que su fruto, o sea, el fruto es la práctica de los misbot, de los mandamientos. De ahí que, pues, a nivel personal uno podría evaluar eso. Sin embargo, poder decidir nosotros, como humanos, quién pueda salvarse o quién no pueda salvarse, o quién entra al reino o quién no entra al reino, sería ir un poco más allá de lo que nos es permitido, ya que el juez será el que decida. Nosotros solo nos dedicamos a guardar la palabra y a prepararnos. Es decir, no podemos, si ya estamos entendiendo, no podemos quedar o correr el riesgo de quedarnos sin dar fruto de la Torá, de obediencia a la Torá, de pronto pensando que eso es también para los cristianos o los católicos. Entonces es mejor, si estamos entendiendo, obedecer para no correr el riesgo. Si hay algo que es seguro, es que si obedecemos los mandamientos, estatutos y decretos, hay muchas bendiciones y prácticamente estamos siendo el pueblo su especial tesoro. Entonces hay una garantía. A quienes guardan los mandamientos, estatutos y decretos, hay una garantía. A los demás, pues yo no les garantizo nada, pero no puedo yo, digamos, tomar juicio de condenación, porque eso solo lo puede hacer nuestro Rey justo en su momento y en su día, pero lo que no podemos nosotros es correr riesgo. Yo no corro riesgo y prefiero guardarlos, dar ese fruto de la Torá, no quedarme de pronto en el nivel, en el primer nivel en el que nos permitió el Señor llegar, que fue en el nivel de pronto de dar unas enseñanzas morales que no estuvieron mal, pero que le hacía falta un poco más de cosas en el área de la obediencia, no eran solo enseñanzas morales. Entonces de ahí que el Señor nos lleva a un nivel más y es mejor caminar en ese nivel y no correr el riesgo. Sin embargo, pues no adelantarnos a hacer el juicio nosotros, sino que dejárselo al Eterno para que podamos dejar que sea Él el que cumpla su palabra y su propósito. Amén, pastor. Muchas gracias. Ok, mi hermana. Vamos a continuar con la otra parábola. Y la otra parábola está en Mateo 20. Vamos todos a Mateo capítulo número 20. Vamos a hacer la lectura desde el versículo 1 hasta el 16. Voy a hacerla rápidamente y luego hacemos el análisis. Entonces dice: porque el reino del cielo es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de hacer trato con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña. Luego salió como a la 3:00 hora y vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como a la 6:00 hora y a la 9:00 hora e hizo lo mismo. También alrededor de la 11:00 hora salió y halló a otros que estaban allí y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan ustedes también a la viña. Al llegar la noche, le dijo el dueño de la viña:
a su mayordomo: llama a los obreros y págales su salario, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Al venir los que habían llegado cerca de la 11ª hora, recibieron cada uno un denario, y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo, diciendo: estos últimos trabajaron una sola hora y los has traído igual que a nosotros, los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él le respondió a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿No hiciste trato conmigo por un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No tengo acaso derecho de hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque soy bondadoso? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Amén. Entonces, ahí estamos observando. Amén. Ahí estamos observando cómo Yeshua les da esta enseñanza, y lo que quiero es que empecemos a desglosar un poco los términos que encontramos allí. Entonces, vamos a empezar a evaluar. Un segundito, yo. A evaluar la parábola. Entonces, esta parábola describe a los hijos del reino y su llamado. Dice aquí que el reino del cielo es semejante a un hombre dueño de un campo. Entonces dice que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. En este caso, cuando hablamos del amanecer, estamos hablando de la hora primera del día, que es al salir el sol. En nuestro caso podríamos decir a las 6 de la mañana. Esa es la primera hora del día y esa es la hora en que son contratados los primeros obreros. Dice, después de hacer trato con los obreros por un denario al día, los envió a su viña. Es decir, que con los primeros obreros que contrató, hizo un trato. Y ese trato que hizo con ellos fue de darles un denario y los contrató. O sea que ellos aceptaron, él les propuso, ellos aceptaron y se fueron a trabajar a su viña. Luego ya nos dice que a la tercera hora, es decir, a las 9 de la mañana. O sea que hay una segunda contratación. Y esa segunda contratación es a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana es conocida como la hora tercera. ¿Por qué? Porque después de haber salido el sol es la tercera hora del día. Entonces es tercera hora laboral, la hora tercera. Entonces dice que fue con ellos, los encontró desocupados y les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. A ellos ya no les ofreció el denario, sino dijo: les daré lo que sea justo. A los primeros les ofreció un denario, a ellos les dijo: les daré lo que sea justo. Luego dice que salió otra vez a la sexta hora. La sexta hora es el mediodía. En nuestro caso serían las 12 meridianos. El mediodía. Esa es la hora sexta, y la hora sexta otra vez hizo una contratación. A la hora novena hizo otra contratación. La hora novena es las 3 de la tarde. La hora novena, 3 de la tarde. Recordemos que a la hora novena Yeshua entregó su Ruach. Fue a la hora novena. Entonces ahí empezamos a ver un poquito. A la hora novena hizo contratación, y lo mismo hizo también alrededor de la 11ª hora. Es decir, la 11ª hora consta entre las 5 y 6 de la tarde, el lapso que va desde las 5 hasta las 6 de la tarde, que es el lapso cuando nosotros hacemos el Havdalah, estamos cerrando el Shabbat se cierra al caer la tarde. Es el lapso antes de hacer el Havdalah en el Shabbat. Entonces esa es la última hora. Esa es la última hora del día, y la última contratación la hace a esa hora. Entonces, ¿qué quiero que entendamos aquí un poco con esta parábola? Y es precisamente poder entender los tiempos.
los tiempos. Entonces, el obrero, porque dice el reino del cielo, nuevamente hablamos de una comparación, es semejante a un hombre dueño de un campo. ¿Quién es el hombre? Hermano Manuel. Bueno, el hermano Manuel parece que no está ahí a la mano, hermana Estela. Amén. ¿Quién es el hombre, hermana Estela? Yeshua. Yeshua Hamashia. Yeshua Hamashia, entendiendo que es el dueño del campo porque es Yahweh. Dice, quien salió al amanecer a contratar obreros para su viña. ¿Cuál es su viña? En este caso, ¿cuál sería su viña? Israel. Israel como espacio geográfico, la Eretz. La tierra, Israel. Entonces hizo trato con ellos y les dijo que les pagaría un denario. Y recordemos que Yahweh hizo un trato con el pueblo de Israel. Hizo un trato allá al comienzo y el pueblo de Israel aceptó ese trato y fue cerrado, que es lo que conocemos como la Torá. Hizo un trato donde ellos hacían una labor y por hacer la labor tendrían una paga. Entonces, por eso encontramos que si obedecemos ese trato, pues tendremos la paga. Ahora, luego vemos que a la hora novena llegan otras personas y son contratadas. Esa hora novena en la que llegan las otras personas y son contratadas. Hermano Manuel, ¿ya puede usted activar su cámara? O la hermana Estela, su micrófono. Señor More. ¿Quiénes serían esos obreros de la hora novena? Los obreros de la hora novena. Pues a la primera hora se a la que tiene apartado, ¿no? A la novena. No, More. Dice el hermano Manuel. ¿Él se le cayó la llamada? No, aquí estoy los del tiempo de Babilonia, creo. Perdón, la hora tercera, no la hora novena, la hora tercera. Ah, ok. La hora tercera. No, los del tiempo de los macabeos. El tiempo de los macabeos. Y la hora sexta. Yo creo que es al contrario. Primero los como de Babilonia, después los de los macabeos que sufrieron tanto. No sé, ¿me corrige? Ajá, entonces voy a empezar a tratar de explicarle un poquito. En la primera hora del día, estamos viendo el momento en que el Eterno hace pacto con su pueblo. En la hora novena del día, estamos hablando cuando Judá vuelve a Jerusalén. El tiempo en Babilonia, Judá vuelve a Jerusalén nuevamente y nuevamente reconstruyen el templo, se hace la reconstrucción y la reedificación del templo. Estamos hablando de los que llegaron a la hora tercera. Ahora, a la hora sexta, es un promedio de tiempo, de la hora sexta, que es el mediodía, es un promedio de tiempo que tiene que ver entre los tiempos de los macabeos, cuando el templo había sido nuevamente el templo invadido por los griegos y había sido profanado, y llegan los macabeos, recuperan el tiempo y hacen la rededicación del templo y nuevamente retorna Judá, nuestros hermanos yahuditas allí a ministrar en el templo. Esa sería la hora
del mediodía, en que llegan esos obreros al mediodía. Pero luego tenemos la hora novena, y la hora novena ya tiene que ver con los tiempos de Yeshua. La hora novena es la hora en que Yeshua va al madero, y allí en el madero, recordemos que allí en el madero Yeshua entrega su vida, o sea que allí en el madero vemos simbólicamente o a través de figuras, Yeshua le dice que este templo sería destruido. Y allí ¿Perdón? No estaba tan mal. No, estaba enredado. Está oyendo entrecortado, pastor. ¿Me están escuchando entrecortado? Señor. ¿Todos me están escuchando entrecortado? No, señor, yo escucho bien. No, se escucha perfecto, More. Ok, entonces a mi hermana que me está escuchando entrecortado, puede ser que esté presentando problemas usted en su señal de internet. Les recomiendo no conectarse con Wi-Fi, sino con cable, porque el canal de GoToMeeting como que exige mucha capacidad en las megas del internet, y es mejor hacerlo por cable. Volviendo nuevamente al tema, estábamos en la hora novena. En la hora novena, precisamente es la hora en que Yeshua, en la que es las 3 de la tarde, es la hora en que Yeshua va al madero. Entonces, allí en el madero, Yeshua entrega su vida para iniciar un proceso de restauración de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les decía, en ese momento en que Yeshua va al madero, fue destruido su cuerpo como una figura del templo, y también cuando el momento en que de él salió su último rúa, aliento de vida, también hubo un terremoto y sucedieron algunas cosas allá al interior de la edificación del templo. Entonces ahí vemos la hora tercera. La hora tercera es la hora en que Yeshua entrega su vida con un propósito. ¿Qué hizo Yeshua allí en el madero? Llamar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. La hora tercera, amados hermanos, amada casa de Efraín, es una hora muy importante para nosotros como efraimitas que regresamos para volver a ser Israel. En este momento los que volvimos ya no tenemos la condición de efraimitas, sino que somos Israel. Pero la hora tercera o la hora novena en que se hace la contratación de los obreros está representando la hora en que Yeshua nos llama para ser restaurados, para ser justificados, entregando su vida allí en el madero. Volvemos nuevamente a lo escrito allí en Hechos 5:31, donde dice para dar arrepentimiento y perdón de pecados a todo su pueblo Israel. Entonces, el llamado de las 3 de la tarde o la hora novena es el llamado a todas las ovejas perdidas, que es la hora tercera. Entonces, luego nos acercamos y nos habla de la hora 11 del día, y mucha atención con esa hora 11 del día, que equivale entre las 5 p.m. y 6 p.m., es decir, tiene que ver con la hora de la resurrección de Yeshua. Yeshua era la gavilla. Yeshua tenía que presentarse como gavilla mecida. Yo quiero aquí de pronto hacer un pequeño pare, porque yo he visto mucho en internet un poco de confusión con las fiestas, y debemos recordar que las 7 fiestas, o las 4 primeras fiestas que enmarcan el primer ciclo son Pesaj, Hamatzot, que son los panes sin levadura, y hay una fiesta que muchas veces se saltan porque hacen una confusión con Bikurim. La tercera fiesta es las gavillas por primicia o la mecida del Omer. Esa es la tercera fiesta, y Yeshua se tenía que presentar como ese Omer mecido. Yeshua se presenta como el Omer mecido, y además presenta esa gavilla por primicia, que son todos los que resucitaron, que dice ahí que muchos justos que habían muerto resucitaron. Él presenta esa gavilla por primicia como una gavilla, una primicia de la resurrección de los muertos, y eso lo hace Yeshua ya en el momento de su resurrección. Entonces él se presenta como esa gavilla mecida, o sea que
esa última hora del día está representando la resurrección, y con la resurrección estamos viendo el inicio. A las 3 p.m. él llama a Efraín, pero a la hora 11 llega la hora de la restauración de todo Efraín, que es el momento de su resurrección, porque si no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Yeshua no resucita, pues nosotros no tenemos esperanza alguna. Entonces, ese tiempo de la resurrección de Yeshua, él se presenta como el Omer Mesido. La cuarta fiesta que vamos a entrar ahorita es conocida como Shavuot, pero también es conocida con Bikurín. Ahí donde está la confusión. Muchos llaman Bikurín a la tercera fiesta. La tercera fiesta no es Bikurín. La tercera fiesta es la gavilla por primicia o el Omer Mesido. La cuarta es Shavuot, que también se conoce como Bikurín o primicias. Recordemos que la fiesta de Shavuot es donde se presentan los primeros frutos, y Bikurín es las gavillas o el Omer Mesido, que se presenta también de las primicias. Pero Bikurín es el mismo Shavuot, que son los primeros frutos. Esas son las 4 fiestas, de tal manera que Yeshua se presenta, él tiene que presentarse resucitado al finalizar el Shabbat. ¿Por qué? Porque él se tiene que presentar vivo. Él tiene que presentarse vivo. ¿Para qué? Para hacer la ofrenda o el Omer Mesido. Yeshua fue el Omer Mesido. Y con el Omer Mesido, pues presenta toda la gavilla, que es todos los que resucitaron con él. Por eso es importante tener en cuenta ese último grupo de personas que fueron contratadas en la hora sexta. En la hora, 11, finalizando el día. Ahora, todo esto tiene que ver, todo esto tenemos que entenderlo con la bondad y la misericordia de Yahweh, que es para la casa de Israel sin importar el tiempo en que haya llegado a la Torá. De ahí que nosotros encontramos que los primeros que fueron contratados hicieron reclamo al maestro, al dueño del campo, y le dijeron, pero nos sentimos que no nos pagó bien. Dice, él le respondió a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. No hiciste trato conmigo por un denario, pues toma lo tuyo y vete, pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. Es decir, tenemos que entender que la recompensa por guardar los mandamientos es la misma desde el momento que se dio en el Sinaí hasta nuestros días. Nosotros estamos entrando en la última hora. Todos nosotros en este momento estamos entrando en la última hora. Ese es el cumplimiento de Devarim 30, que dice que cuando te haya sucedido todas estas cosas, la bendición y la maldición, y las hayas tomado en serio de las diversas naciones donde te hayas patriado Yahweh tu Elohim, y entonces vuelvan tú y tus hijos a mí con todo mi corazón para guardar mis mandamientos y estatutos secretos, entonces yo restauraré tu bendición. O sea, haré caer del cielo esa bendición. Por eso dice algunas traducciones, restauraré tu suerte. Entonces ese es el momento de cumplimiento de esa profecía. Estamos en este tiempo, estamos en la hora 11 y 12 del día, es decir, en el tiempo en que es restaurada toda la casa de Israel. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ahí donde no podemos centrarnos de pronto en pensar que la bendición es mayor para los que iniciaron y para los que al final llegamos, no es la misma bendición. El Eterno estableció la misma bendición para los primeros que hicieron pacto como para nosotros que hemos retornado al pacto. Es la misma bendición, él ha querido que sea así. Entonces, yo quiero que miremos un momentico Ezequiel 33 para que entendamos un poco esto que dice ahí. Ezequiel capítulo número 33, versículo desde el 11, dice, diles por vida mía que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Dice Adonai Yahweh, apártense de sus malos caminos, porque morirán, oh casa de Israel,
Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo que la justicia del justo no la librará en el día que se revele. La justicia del justo no lo librará en el día que se revele. Y en cuanto a la impiedad del impío, no le será estorbo en el día que se aparte de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia en el día que peque. Sí, le digo al justo, ciertamente vivirás, y confiando en su justicia, él hace iniquidad, no será recordada ninguna de sus obras de justicia, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Si le digo al impío, morirás irremisiblemente, y él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia. Si el impío restituye la prenda y paga lo que ha robado, si camina según los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Entonces, quiero que entendamos aquí con esta porción, que es el mismo pago tanto para los de la primera hora del día como para los de la última hora del día. Es decir, si a los primeros se les pidió obedecer la Torá, a los últimos también se nos pide obedecer la Torá. Pero si a los primeros se les dijo que si se apartaban de estos estatutos vendrían unas consecuencias, a nosotros también, si nos apartamos, vendrán unas consecuencias. Pero si nosotros, habiendo estado apartados durante mucho tiempo, retornamos para obedecer, tendremos la misma bendición que tendrán los que estuvieron primero. O sea, es decir, la justicia de nuestro Elohim Yahweh es para todos. Él ha amado a todos y por eso ha establecido para todos el mismo propósito, el mismo pacto y las mismas bendiciones. De tal manera que así nosotros hayamos llegado de últimos, estemos retornando en este tiempo, el pago es el mismo que para aquellos que iniciaron. Por eso leíamos ahí en la parábola que ellos decían, pero nosotros estuvimos llevando todo el peso del día y el calor del sol. Y nosotros tenemos que ser conscientes que nuestros hermanos yahuditas han sufrido la persecución, han sufrido muchas cosas, que es precisamente ese peso y ese calor del día. Y por eso, como aquellos obreros primero ellos reclaman, nuestros hermanos yahuditas les entra una especie de celos hacia nosotros. En sus páginas podemos encontrar cosas muy feas dirigidas hacia nosotros, pero nosotros no nos debemos preocupar por eso. Es simplemente un tiempo de celos que debe ocurrir en ellos, porque el Eterno los llama para que sientan celos, viendo que nosotros estamos retornando, estamos guardando los mandamientos y que tenemos derecho a las mismas bendiciones. Pero el propósito de él es sujetarnos a todos para de todos hacer un solo pueblo. Y ese solo pueblo se hace en la última hora del día, que es el tiempo en el que estamos caminando, en el que estamos marchando. No sé si hasta ahí alguien tenga una pregunta, porque entramos a analizar otro punto de la parábola. More, yo quisiera que... Shalom, shalom. Shalom, pastora Rosalía, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, gracias al Padre. ¿Y usted cómo ha seguido? Muy bien también, bendito el Eterno, ahí vamos recuperándonos. Orando para que sea un refugio Shilema. Amén. Amén. Mire, que primera vez que oigo que Bikurim es igual que Shavuot, porque siempre pues celebrábamos Pesach, Hamatzot y Bikurim meciendo la gavilla. Ajá. Y primera vez que oigo que Bikurim, igual me gustaría que explicara un poquito eso, o sea, porque claro no primero... Vamos a hacer el paréntesis y abren todos Levíticos capítulo número 23 y vamos a ver cómo nos muestra ahí claro. Lo que pasa es que hubo una confusión ahí, hermano Isaías. Levítico. Exacto, vamos a leer. Sí, sí, no, eso sí yo lo entiendo. No, eso yo lo entiendo, que es el fruto de el brote del fruto. Y en Shavuot, pues el fruto. Pero lo que no había oído era Bikurim como Shavuot, o sea, sí, esa parte.
Ajá, vamos a leerlo. Levítico capítulo número 23, versículo 9. Yo hasta hace 2 años también venía con la misma confusión hasta que me puse a leer, saliéndome un poco del contexto cristiano que traíamos y del contexto en el que entramos en Raíces Hebreas, todavía teniendo algunas cosas del cristianismo, y me puse a estudiarlo, a estudiar las 7 fiestas desde el concepto hebreo o ya judita. Y yo me puse a ver que para ellos, Bikurín es la misma fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque vamos a leerlo. Mejor dejemos que la misma palabra nos hable. Dice, capítulo 23, versículo 9. Yahweh le habló a Moche diciendo, háblale al pueblo israelita y dile, cuando ustedes entren en la tierra que les estoy dando y cosechen su producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. Es decir, estamos hablando de la tercera fiesta, que es la gavilla por primicia. Algunas Biblias ahí dice la gavilla por primicia. Dice, él elevará el manojo delante de Yahweh para que sea aceptado en favor de ustedes. El sacerdote lo elevará el día después del Shabbat. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que vamos a hacer, celebramos Pesach. Es un Shabbatón, o sea, un Shabbat alto. Finalizando ese Shabbat, todos haremos en las diferentes Kehilot o congregaciones la mesida del Omer y el inicio del conteo del Omer. Entonces dice ahí, está quedando un poquito la voz, él elevará el manojo delante de Yahweh para que sea aceptado en favor de ustedes. El sacerdote lo elevará en el día después del Shabbat. En el día en que eleven el manojo, presentarán como ofrenda quemada para Yahweh un cordero de 1 año sin tacha. La ofrenda de comida con él será de 2/10 de medida de harina selecta mezclada con aceite, una ofrenda encendida de olor grato para Yahweh, y la libación que va con ella será de vino, 1/4 de litro, hasta ese mismo día, hasta que hayan traído la ofrenda de su Elohim. No deberán comer pan, ni grano tostado, ni espigas nuevas. Es una ley perpetua a través de los siglos en todos sus asentamientos. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? Primero nos habló en el versículo 4 hasta el versículo 8, nos estuvo hablando de 2 fiestas. ¿Cuáles? De Pesach y de los Hamatzot, o los panes sin levadura. Luego aquí, desde el 9 hasta el versículo 14, nos está hablando de las gavillas por primicia o mesida del Omer. Luego, ahí van 3 fiestas. Luego, a partir del versículo 15, nos va a hablar de la fiesta número 4. Dice, y desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, el día después del Shabbat, contarán 7 Shabbatot, tienen que ser completos, deben contar hasta el día después del 7º Shabbat, 50 días. O sea, aquí nos está dando la orden de hacer el conteo del Omer, que en MS Shalom hacemos siempre ese conteo todos. Entonces, traerán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. O sea, eso es Bikurín, grano nuevo, primicia. Entonces traerán una ofrenda, traerán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Deberán traer de sus establecimientos 2 hogazas de pan como ofrenda de elevación, cada una hecha de 2/10 de medida de harina selecta horneada después de leudada, como primicias para Yahweh. Esa es Bikurín. Y aquí ya nos está diciendo que Bikurín se hace el día 50. Con el pan presentarán como ofrenda quemada a Yahweh 7 corderos sin tacha de 1 año, 1 toro de la manada y 2 carneros con sus ofrendas de comida y sus libaciones, una ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Deberán ofrecer también un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de bienestar. El sacerdote los elevará a los 2 corderos junto con el pan de primicias como ofrenda de elevación delante de Yahweh. Serán consagrados a Yahweh para el sacerdote. En ese mismo día tendrán una celebración. En ese mismo día, dice, tendrán una celebración, será una ocasión sagrada para ustedes. No deberán trabajar en sus ocupaciones. Esta es una ley perpetua en todos sus establecimientos a través de los siglos.
Y cuando cosechen el producto de su tierra, no deben cosechar todo hasta los bordes de su campo, ni recoger las espigas caídas de su cosecha, deberán dejarlas para el pobre y el extranjero, yo Yahweh su Elohim. Entonces, si seguimos la lectura nos está mostrando que ese día 50 es el día en que se presentan las primicias, o sea, el bikurim, el nuevo grano. ¿Por qué también se le llama Shavuot? Shavuot quiere decir semanas. ¿Por qué? Porque se contaron 7 semanas para llegar al día 50 y celebrar la fiesta. Eso quiere decir Shavuot, semanas. Entonces, sí, nosotros llamamos Shavuot, también es llamado bikurim, o sea, es una misma fiesta que es llamada de 2 formas. Shavuot o bikurim. Ay, muchas gracias. Sí, lo pudo aclarar, mi hermana. Pero pero muy buena la aclaración y la instrucción. Ok, mi hermana, Pastor Isaías. Aló. Sí. Ajá. De ahí que nosotros debemos entender una cosa. Parte de esto yo lo explicaba la vez pasada que hicimos el conteo del Omer, que estaba dando una enseñanza sobre el calendario, sobre por qué dar 2. Y es precisamente que la celebración de Pesach debe darse en el mes de Aviv, es decir, mes de primavera, que en el calendario hebreo ahora se le llama Nisan. Pero Aviv significa primavera, es el día en que el fruto ha reverdecido. Entonces, si el fruto no ha reverdecido, pues no se puede hacer si no es primavera, no se puede hacer la fiesta. Ahora, ¿por qué es necesario que suceda esto? Porque cuando se celebra Pesach, recordemos que está Pesach, está Hamatzot, y entonces luego en el primer Shabbat semanal, después de Pesach, se hace la Mesida del Omer. Si no hay esa primera gavilla, no está todavía madura, pues no se puede ofrecer la ofrenda. Entonces, no se pudo celebrar las fiestas como las estableció el Eterno. Entonces, por eso es necesario que siempre Pesach sea en el tiempo de la primavera. Por eso fue que Gilel 2 tuvo que organizar los meses de tal manera que cada 2 o 3 años se está añadiendo un mes que es el mes de Adar 2, porque si no, no coincidiría con el tiempo de Aviv, con el tiempo en que es la primavera y en que el grano debe estar listo. Entonces ese grano se presenta un primer manojo, y ese era un Omer mecido, y se presentaba una ofrenda al sacerdote de la Mesía y la presentaba al Eterno. De ahí que Yeshua mismo es ese Omer mecido. Y ya luego, entonces ahí sí viene la primicia. Si nosotros vemos un poco desde el término espiritual o el cumplimiento con nuestro Mesías Yeshua, vemos que Yeshua se presenta como ese Omer mecido, pero él trae como en esa medida trae todos los que resucitaron con él, porque ese día resucitaron muchos cuerpos de justos, la escritura lo dice. Pero luego él mismo debe, o sea, a partir de su resurrección se cuentan 50 días, y el día 50 Yeshua presenta las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Todos aquellos que el día del Pentecostés o de Shavuot, la fiesta que celebraba Hechos capítulo 2, donde nos habla todo esto, todos esos fueron precisamente las primicias, los primeros frutos que dio Yeshua después de su resurrección.
fueron todos esos que estuvieron allí, inicialmente los 120 que estaban allí, y luego esos 3000 que hicieron tevilá o bautismo aquel día. Esos fueron los primeros frutos que se dieron en el día de Shavuot. O sea, se contaron las semanas y se presentaron los primeros frutos. Ahora, ¿cuál será el tiempo de la cosecha? El tiempo de la cosecha es el tiempo en que ya no solo son aquellos, sino seremos también nosotros. Nosotros somos la cosecha de todo. Y ahí estamos viendo cómo el cumplimiento profético de todas las fiestas. Mil gracias, More, mil gracias. Muy, muy claro. Ok, mi hermana, con gusto. Qué bueno que haya hecho esa pregunta, porque sí, pues yo he notado de pronto mucha confusión en ese punto. Lo he enseñado algunas veces, de pronto a veces no captan lo que yo estoy queriendo mostrarles, pero lo que les estoy queriendo mostrar es que miremos la escritura para que no confundamos de pronto las fiestas, porque a veces no miramos bien y nos dejamos llevar por la traducción. Sí, lo que pasa es la mala instrucción que traemos, o sea, que sigue si uno no profundiza y escudriña. Ajá, ¿qué es lo que hacemos ahí cuando yo les hice toda la lectura? Yo les hice toda la lectura, estábamos respetando el primer nivel de interpretación, que es el Pechat. Y cuando entendimos el Pechat, ya a nivel Remez podemos deducir. Sí, la tercera fiesta es la gavilla mecida, o el Omer mecido, y la cuarta fiesta es Shavuot, que quiere decir semanas, y se presentan las primicias o el bikurim. Entonces ya podemos, al hacer el nivel Pechat, podemos hacer el remix y poder entender esto de las fiestas. Amén, amén. Entonces, yo me metí en esto porque un día descargué un documento judío acerca de las fiestas, y pues yo me puse a mirar, y dije, pero ¿por qué ellos aquí dicen que Bikurim es el mismo día de Shavuot? Y entonces yo, espera un momentico, yo tengo que volver a leer esto, y volví a leer el documento, y ya miré el texto de la Torá, y miré las palabras hebreas, y claro, tienen toda la razón, nosotros estábamos entendiéndola mal. Bueno, vamos a analizar el último punto, que se me está yendo un poquito la voz, pero no quiero dejar esto cortado porque quiero dejar terminado el tema. Y es que, volviendo nuevamente a la parábola que estábamos analizando, que estaba en Mateo 20, del 1 al 16, vamos a ver un patrón bíblico. Mateo capítulo número 20, del 1 al 16. Vamos a mirar en el versículo 16. Dice, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Vamos a mirar cómo es esto. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Ahí se presenta un patrón bíblico. La escritura nos viene presentando ese patrón bíblico. Y es para que nosotros lo entendamos ese patrón. Entonces, primeros que serán postreros y postreros que serán primeros. Entonces, este patrón bíblico se dio con un propósito. El propósito era entender que el primer Adán representa al hombre terrenal y el postrer Adán representa a Yeshua, el hombre espiritual. Nosotros empezamos a ver la escritura y empezamos a ver esos patrones ahí establecidos. ¿Quién fue el primogénito de Abraham? Hermano, Pastora Rosalía, ¿cuál fue el primogénito de Abraham? Ismael. Muy bien, pastora. Ismael fue el primogénito de Abraham, ¿cierto? Luego tuvo otro hijo con Sara que se llamó Isaac. ¿Quién fue el primero? Ismael. ¿Quién fue el segundo? Isaac. El postrero es primero. Pero el postrero fue tomado por primero delante de Yahweh. Ahora, el patrón vuelve y se repite. Y tenemos a otros dos hermanos, Esaú y Jacob. ¿Quién fue el primero en salir del vientre de Ribca, de Rebeca? ¿Esaú o Jacob? Esaú. Esaú, claro. Y el postrero fue Jacob, pero el postrero vino a ser primero. Entonces Wow, interesante. Vemos nuevamente el mismo patrón repetido en Esaú y Jacob.
Luego vemos en los dos hijos De Joseph. de Joseph. De Joseph, More. Amén, sí. Tenemos a Manasés y tenemos a Efraín, hermana Estela. ¿Quién fue el primero de los hijos de Joseph en nacer? El primero fue Manasés. Ok, hermana. Y el postrero fue Efraín. Pero ¿quién fue levantado como primero? Efraín. Efraín. Efraín fue levantado como primero. Entonces estamos viendo un patrón bíblico. La escritura nos está mostrando ese patrón y ese patrón bíblico nos lo está mostrando con un propósito. ¿Por qué? Porque hay otros dos. Terrenalmente, en orden de nacimiento, ¿quién fue primero? ¿Adán o Yeshua? Adán. Adán, y el postrero fue Yeshua, ¿cierto? Amén. Sí, señor. Entonces, el postrero, el primer hombre Adán y el postrero hombre Yeshua. Vamos a mirar Primera de Corintios, capítulo número 15. Primera de Corintios 15, versículo del 45 al 48. Amén. ¿Lo tiene ahí, hermana Estela? Sí, señor. Léalo, por 15:48. favor. Capítulo 15, del 45 al 48. Amén. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante, pero no es primero espiritual, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo, como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Y así como, ¿hasta ahí? Sí, hasta ahí. Entonces, mire cómo Rab Shaul, el apóstol Pablo, quien es uno de los hombres que ha entendido, o que a través de la escritura uno ve, que entendió bien el tema de lo natural y de lo espiritual, porque él es quien nos habla de lo natural y de lo espiritual. Él es quien habla de huestes espirituales que habitan en las regiones celestes, habla de principados, de potestades que habitan en las regiones, y está hablando de todo ese mundo espiritual. Rab Shaul habla de todo ese mundo espiritual y también habla del mundo terrenal. Entonces, él que conoce bien todo ese tema, él empieza precisamente como a desglosarnos todo ese misterio que hay a través de ver que por qué los postreros vinieron a ser primeros, los primeros postreros, que fue lo que sucedió allí. Entonces, él nos empieza y nos empieza a dar a entender a nosotros que todo eso sucede para que comprendamos que primero es el hombre terrenal animal. Yo cuando leo esa expresión animal, yo entiendo, porque cuando nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados éramos como animales. Por eso es que en el judaísmo, aún en el primer siglo, a los gentiles se les llamaba también perros. Y era una forma de ver que andaban como animales, o sea, sí, andaban de manera carnal, terrenal, eran como animales. ¿Por qué? Porque no se estaban comportando como almas superiores, ni shamad, no eran almas superiores. Pero cuando venimos al entendimiento, venimos a ser almas superiores, o sea, viene el hombre espiritual a reinar sobre el hombre animal. Entonces, por eso es que también Rab Shaul dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, que era como una condición animal. Entonces, aquí está diciendo en el texto, dice que el primer hombre Adán llegó a ser un ser viviente y el último Adán un espíritu vivificante. Entonces, el primer hombre Adán inicialmente era un animal, es decir, era un hombre que todavía no tenía ni shamá. Luego el Eterno insufla sobre él de su aliento en su nariz y él recibe Nishama y viene a ser un Nishama. La escritura en el término hebreo, allá cuando dice que en las traducciones dice llegó a ser un hombre viviente, el término que está escrito en la Torah es Nishamat, que quiere decir alma superior. Entonces, cuando él sopló, vino a ser un alma superior. Por eso, cuando Yeshua, nosotros vemos en las escrituras que en una ocasión Yeshua dice que sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban el Ruach. Entonces, muchas personas
empezaron a soplar sobre la gente y a soplar para decirles que recibieran el Espíritu Santo. Y resulta que ellos no entendieron que lo que Yeshua nos estaba enseñando ahí nos estaba trasladando al tiempo en que el hombre fue creado, y lo que Yeshua hizo en ese momento sobre sus discípulos fue que ellos entendieran que su propósito era ser almas superiores, o sea, que recibieran el aliento de todo el poderoso para ser almas superiores, ni llamar. Entonces de ahí vamos llegando al entendimiento. Nos dice que el primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente, o sea, llegó a ser un alma superior, y el último Adán, un espíritu vivificante, o sea, esa alma superior luego murió, y entonces vino el postrer Adán, que es Yeshua, y vino ¿qué? A vivificar esa alma que había muerto. Entonces, por eso es que dice luego, pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Y de ahí nosotros entendemos nuestra condición de ser humano. Todos hemos llegado como hombres pecadores, o sea, lo natural, pero luego a través de la redención en el madero y de obedecer sus mandamientos, vinimos a ser hombres espirituales. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, Adán. Adán fue hecho de la Eretz, de la tierra. ¿Ve? Entonces, luego dice, el segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales, y como es el celestial, así también son los celestiales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender ahí? Un propósito del Eterno. El Eterno quería que nosotros entendiéramos a partir de ese patrón de primeros que serán postreros y postreros que serán primeros, entendamos que el postrero, Yeshua, vino a ser primero, y el primero, Adán, vino a ser postrero. ¿Por qué? Porque Yeshua es antes que Adán. Yeshua ha existido. Yeshua fue el mismo quien sopló sobre Adán para que Adán fuera un alma viviente. Y por eso fue que Yeshua sopló sobre sus discípulos para que entendiéramos que el mismo que sopló sobre Adán para que fuera un espíritu vivificante era el mismo que iba a soplar sobre nosotros para vivificarnos del estado de muerte en que nosotros andábamos. De tal manera que la misma condición de nosotros, después de que Yeshua ha soplado sobre nosotros el espíritu vivificante, allí en la resurrección, después de ir al madero, habernos vivificado, nosotros, el hombre postrero, vino a ser un hombre vivificado. O sea que es primero el hombre postrero. El postrero vino a ser primero que el primero, y el primero pasó a ser postrero. Entonces, eso era lo que Yeshua quería que nosotros entendiéramos, el Eterno. Él quería que entendiéramos ese propósito. ¿Por qué Ismael, Isaac? ¿Por qué Esaú, Jacob? ¿Por qué Manasés, Efraín? Todo esto tenía que ver con Adán, Yeshua. El primer hombre terrenal, Adán. El postrer hombre, Yeshua, espiritual, vivificante. Y Yeshua es el postrero, vino a ser primero. ¿Por qué? Porque fue el que creó al primero. O sea, al que vino a ser postrero, Adán. Entonces ahí nos empieza a mostrar esa regla, ese patrón bíblico, para que nosotros entendamos cuál fue todo el propósito del Creador. No sé si hay alguna duda con ese punto. ¿Hay alguien que quiera opinar aquí sobre este tema de primeros que son postreros y postreros que son primeros? Muy claro. Estuvo muy claro todo, muchas gracias. Ok, mi hermana, bendito el Eterno. Entonces, finalizo, cierro con la parábola. Entonces dice, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, en el versículo 16 de la parábola que estábamos mirando, y es precisamente eso. Quienes eran primeros vinieron a ser postreros, y Efraín vino a tomar el lugar de primogénito. Y entonces nosotros vinimos ahora en este tiempo a ser primeros, pero luego vendrá el tiempo en que nosotros que somos primeros pasaremos a ser postreros, porque viene el tiempo de la restauración de Judá, porque Judá también será restaurado. Y de eso es todo ese misterio que estaba hablando a través de las parábolas, y ese misterio que se presenta a través de este patrón bíblico, primeros que serán postreros, postreros que serán primeros, también tiene que ver con Efraín y Judá. Primero Judá era el primero, pero Efraín, quien era postrero, vino a ser primero. Ahora,
Efraín en este tiempo es primero, pero viene el tiempo de Judá y Judá vendrá a ser primero y Efraín postero. Pero en ese tiempo los dos volveremos a ser un solo pueblo, Israel. Por eso es que Rab Shaul cierra, y yo con esto quiero cerrar con estas palabras del apóstol Pablo, Rab Shaul. Quiero cerrar este tema de Remex y de los misterios del reino, las alegorías que se presentan. Quiero cerrarlo leyendo aquí en Romanos capítulo 11, versículo número 33. Yo quiero que por favor todos lo abran, porque de esta forma Rab Shaul, el apóstol Pablo, cierra una enseñanza que él da acerca de las dos casas de Judá y de Efraín, donde está hablando de la restauración de todo Israel, y él está citando todo esto y él termina con una frase muy tremenda, y con esa quiero terminar el segundo nivel de interpretación Remex. Dice Romanos 11:33: qué inmenso es el caudal de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entiende la mente de Yahweh? ¿O quién es su consejero? ¿O quién le ha dado al primero para que él tenga que recompensarlo? Porque él es el origen, el medio y la meta de todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Eterno. Me gusta esta traducción donde dice, porque él es el origen, el medio y la meta. Él mismo es el origen, él mismo es el medio y él mismo es la meta de todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero cerrar con esto, ya que cuando Rab Shaul está hablando de todo este tema, él está diciendo en el versículo capítulo 11, 26, y entonces todo Israel se salvará, como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que con respecto a la buena noticia son enemigos para ventaja de ustedes, pero en cuanto a la elección son predilectos por motivo de los padres, porque los dones del llamamiento de Yahweh son irrevocables. De igual manera ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos se les conceda ahora misericordia, porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Qué inmenso es el caudal de la sabiduría y del conocimiento de Elohim, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entiende la mente de Yahweh o quién es su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que él tenga que recompensarlo? Porque él es el origen, el medio y la meta de todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es la forma como Rab Shaul cierra este capítulo o este tema de hablar de Efraín y de Judá, de la restauración de toda la casa de Israel, del endurecimiento en parte de Judá para que Efraín pueda ser injertado en el olivo natural. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del eterno, poderoso Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim que ha tenido misericordia de nosotros, que se acordó de nosotros y no nos olvidó, y que allí en el madero entregó todo lo que tenía, su propia vida, para podernos restaurar, para podernos llevar a su casa como ese tesoro escondido que somos. Bendito y alabado sea el nombre del Eterno. Amados hermanos, con este tema queda finalizado el segundo nivel de interpretación. ¿Hay alguien que quiera decir algo o para que procedamos a finalizar? Darle las gracias, Robert. Muchas gracias por sus enseñanzas. Muy nutritivas. Amén, mi hermana. Bendito sea el Eterno, la gloria sea para él. More, muchísimas gracias porque había unas cosas que no tenía claras y estoy sorprendida y maravillada de tanta misericordia del Eterno para con nosotros, que en este momento somos los primeros de que ha tenido Rahem
Y aquí estamos para su gloria y su honra, aprendiendo cada día más. Muchas gracias, More. Amén, Baruch Todo Hashem. el corazón, muchas gracias, de verdad. Amén, bendito sea su nombre. Igualmente, More, muchísimas gracias. Fue una clase hermosa. Pude entender muchas cosas que no había alcanzado a comprender. Y gracias a esta enseñanza hoy comprendo, entiendo y agradezco para la gloria del Señor toda la bondad y misericordia que tiene para nosotros ahora que estamos volviendo a Él. Muchas gracias. Amén, mi hermana María, bendito sea su nombre y a Él sea dada toda la gloria, Él que ha sido bueno y que ha sido tan misericordioso con todos nosotros. Pastor Ley, gracias. Muy enriquecedor cada intervención de cada uno de los More de EMC Shalom. Amén. Muchas gracias, mi hermano Javier, allá en Bucaramanga. Bendito, eterno. Por favor, amado hermano, díganle a la hermana Cecilia, que la hemos llevado en nuestro corazón y aquí en la Quejilá en Bogotá hemos orado por ella, esperando que el Eterno en su infinita misericordia, en su Rahem y en su Gesed, en su bondad, sea restaurando por completo la salud de ella. Esperamos poder escuchar la noticia pronto de que ya está en su casa, ya totalmente recuperada. Amén, pastor. Eso le diremos, sí. Gracias. Toda Raba More. Amén. Sin palabras. Sin palabras. Todo muy hermoso. Amén, bendito el Eterno, mi hermana Margarita, qué bueno, esté ahí pendiente para que ahorita por favor nos cierre con el Shema. Amén, Baruch Hashem. Voy a hacer una oración para que finalicemos con oración y cuando termine la oración nuestra hermana Margarita, por favor nos dirige el Shema. Bendito, Eterno, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Avinu Malkeinu, estamos muy agradecidos en esta noche, Padre, porque tu bondad ha sido infinita, porque a través de tu palabra tú nos muestras, Padre, cuán bueno y misericordioso has sido con nosotros. Y a través de tu palabra, Eterno, hemos tenido testimonio del sacrificio allí en el madero, el cual hiciste para poder justificarnos y como pueblo tuyo que estaba esparcido en los cuatro vientos, hoy poder tener el gozo de la Torá, hoy poder tener la alegría de tus mismos, de tus mandamientos, Padre. Esto ha sido hermoso, Rey Soberano. Gracias por este tiempo de estudio. Gracias por habernos permitido culminar este estudio del segundo nivel de interpretación, Remez, Eterno. Gracias, Abacados, por todos los hermanos que han estado conectados durante todas estas clases y que seguirán conectados para continuar con estos estudios, Padre, porque tú nos enriqueces con tu palabra. Toda gloria y honra sean para ti, Abacados, de quien proviene toda sabiduría, de quien es dueño de el culto, quien es dueño de la adoración, quien es dueño de toda gloria, Rey Soberano, Elohim, porque ha sido bueno. Padre, de verdad te damos las gracias. Pedimos, Eterno, que tú nos permitas descansar, que nuestros cuerpos puedan reposar, oh Rey Soberano, y que mañana al iniciar un nuevo día, Padre, un nuevo día laboral, oh Rey Soberano, nosotros podamos hacerlo guiados por tu palabra, obedeciendo a tus misbot, Rey Eterno, bajo tu protección, bajo tus mandamientos, oh Rey Soberano. De antemano pedimos que tú perdones toda falta que hayamos cometido en el día que finalizó al caer el sol, Padre. Y nos ayudes a hacer un proceso de Teshuvah y Tikkun, Padre amado. Gracias, Rey Soberano. Tu bendición sea con todo tu pueblo, con toda tu casa, en los cuatro extremos de la tierra, en la Eretz, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hermana Margarita. Amén. Amén, Baruch Hashem. Vamos a terminar entonces esta enseñanza tan preciosa con el mandamiento del Shema. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu,
Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y bendito es su nombre eternamente y para siempre. Amén. Laila, a todos, Shabbat Shalom, ya casi Shabbat Shalom. Amén. Muchas gracias, Ana Margarita, Laila, todo para Laila, todo. noche y que mañana todos tengamos una feliz preparación de Shabbat. Amén. Laila, Amén. todo, bendición del Eterno. Esperamos a todos el próximo jueves a la misma hora por los mismos canales para iniciar el tercer nivel de interpretación, el Derush. Shalom, pastor, el Eterno le bendiga. More, shalom. Shalom para todos.